beta, cetoacil, cetoacil, hidroxiacil, hidroxiacil, enoil, enoil, acil, acil. Son los mismos pasos, son los mismos intermediarios que ocurren. Entonces, el detalle está en que uno está en un sentido y el otro en otro. Uno va para la degradación, el otro va para la síntesis. Claro que sí, también hay algunas diferencias. Por ejemplo, la beta-oxidación, ¿dónde se lleva a cabo? En la mitocondria. La biosíntesis, en el citosol. ¿Sí? Entonces ya esa es una diferencia. Otra diferencia, el transportador de los grupos acilo es la coenzima en la beta-oxidación. En la biosíntesis es una proteína, que se llama proteína transportadora de acilo. ¿Sí? Y lo mismo acá, la C es de carrier, ¿no? De transportador. Obedece a las siglas en inglés. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Pero vean ustedes, siguen los mismos pasos, ¿sí? Y están involucradas también prácticamente las mismas enzimas. ¿Sí? Esta síntesis, ya hemos dicho, se lleva a cabo en el citosol, y el compuesto que inicia la biosíntesis de los ácidos grasos va a ser la acetilcoenzima. ¿Sí? La acetilcoenzima, ese es el compuesto iniciador, entonces, de todo este proceso. Pero ahí se lleva a cabo la síntesis hasta los ácidos grasos de tamaño de 16 carbonos, o sea, al palmitato. ¿Ya? Para que se sinteticen los ácidos grasos de mayor cadena, o sea, a partir de los 16 carbonos, entonces eso ya involucra un alargamiento o elongación de la cadena. ¿Sí? Y eso se lleva a cabo en el retículo endoplásmico. ¿Sí? Eso se lleva a cabo en el retículo endoplásmico mayormente, pero también se lleva a cabo en la mitocondria. ¿Sí? También se lleva a cabo en la mitocondria. Aparte de alargarse la cadena, también es el lugar donde ocurren las insaturaciones. Ese proceso se llama desaturación, las enzimas se llaman desaturasas, y eso ocurre en el retículo endoplásmico. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, los eventos se llevan a cabo en compartimentos diferentes. ¿Sí? Y bueno, de todos los tejidos, ¿quién es el que lleva más a cabo la síntesis de ácidos grasos? Es el hígado. El hígado es el que mayormente lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos. En el tejido adiposo también, pero es en menor cantidad. ¿Ya? Y aquí no hay que confundirse, ¿no? La síntesis de ácidos grasos, ¿no? Uno puede, ¿dónde se lleva a cabo? Uno puede rápidamente pensar en ser el tejido adiposo. No, el tejido adiposo se almacena, que es diferente. ¿Pero dónde se sintetizaron? Se sintetizaron en el hígado. ¿Pero que puede sintetizar el tejido adiposo? Sí, también puede hacer, pero no mucho. ¿Sí? También se puede llevar a cabo la biosíntesis, por ejemplo, en el riñón, en la glándula mamaria, por ejemplo, es muy importante para la leche. Ahí hay ácidos grasos que se sintetizan que no se sintetizan en otra parte. Por ejemplo, de carbonos 8, 10, 12. Ahí se llevan a cabo la síntesis en la glándula mamaria, ¿sí? Hasta en el pulmón y en el encéfalo también. Entonces miren ustedes que hay ciertas diferencias en lo que es las células animales y también de levaduras con las de las plantas. No es igual, ¿sí? Vean ustedes que en lo que está rojo es lo que nos importa, ¿no? Para este tema, que es la biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces, vamos a ver que la síntesis de los ácidos grasos se llevan a cabo en el citosol, ¿sí? Y en el citosol también se lleva a cabo la síntesis de isoprenoides y esteroles en su etapa temprana, ¿sí? Por supuesto que también ocurre la producción de NADPH, que es fundamental, pues, para la síntesis de los ácidos grasos. Si no hay NADPH no se produce. Y esto proviene de la vía de las ventosas y de la enzima málica. ¿Sí? Y aquí en este citosol hay una alta proporción NADPH-NADP. ¿Qué quiere decir? Que en mayor cantidad está el NADPH. ¿Sí? Porque si ocurre al revés, la reacción va a la inversa. Tiene que haber mayor cantidad de NADPH para que corra en el sentido de la síntesis de ácido graso. Si no, se va para la degradación. ¿Ya? Eso es en el citosol.
En cambio, ven ustedes que aquí en las células vegetales, en el citosol, mayormente no hay nada de interés respecto a la síntesis grasosa. Ahora, en el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico sí ven ustedes que en ambas células se lleva a cabo la síntesis de los fosfolípidos, la síntesis de los esteroles en su etapa tardía, la elongación, o sea, el crecimiento de la cadena de los ácidos grasos y la desaturación de los ácidos grasos. Entonces, la desaturación de los ácidos grasos se lleva a cabo en el retículo endoplásmico. ¿Okay? Ese es en ambas células. Y en el caso de las mitocondrias, ven ustedes, en las células de las plantas no lleva a cabo oxidación de ácidos grasos. O sea, las mitocondrias no tienen mayor participación. Y es que el objetivo de las mitocondrias y la gran densidad poblacional que hemos visto que tiene en el organismo es para producir energía, ¿no? Grandes cantidades de energía que se utiliza, que es organizado por el organismo. En cambio, las plantitas pues no caminan, no corren, no pasa nada, ¿no? Están ahí estáticas. Entonces, fíjense ustedes cómo en la naturaleza no necesitan pues producir energía, ¿sí? Más bien, ¿para qué? Para que guarden, para que almacenen, ¿no? Y almacenan pues grandes cantidades de carbohidratos y también lípidos, ¿no? Dice, hay plantas productoras de aceites, por ejemplo, o de mantecas. Bien, en cambio, miren ustedes, las mitocondrias en la célula animal, y también en las levaduras, ahí se lleva a cabo la oxidación de los ácidos grasos, se lleva la producción de la acetilcoenzima A, la síntesis de los cuerpos cetónicos y la elongación de los ácidos grasos. ¿Ven? Entonces miren qué diferente hay. Y vean ustedes dónde se lleva a cabo más bien la síntesis de los ácidos grasos en la célula vegetal, en el cloroplasto. ¿Ven? Y ahí hay ahí está la producción del NADPH, del ATP y la alta proporción de NADPH en relación al NADP. ¿Sí? Ahora en los peroxisomas, que aquí no tiene nada que ver, sí, vean ustedes, se lleva a cabo oxidación de ácidos grasos, pero esto es para que formen, como son peroxisomas, forman peróxidos. Y entonces ahí tiene que haber unas enzimas que degradan este peróxido, que es un peróxido de hidrógeno, que es tóxico. Y entonces está la catalasa, la peroxidasa, que finalmente lo lleva a la formación de agua. Bien, los ácidos grasos, ¿de dónde vienen? Vienen pues de la ingesta, vienen de los alimentos o pueden sintetizarse pues, en el organismo, ¿no? Tenemos acá el propiónico, tiene 3 carbonos. Estos son ácidos, provienen de ácidos grasos ramificados. El butírico, de 4 carbonos, esto proviene de la leche, de la mantequilla. El cáprico, 10 carbonos. El mayor ácido graso de la leche. Palmítico, de 16, esa es síntesis interna, o también puede provenir de la ingesta en los alimentos. El esteárico, 18 carbonos, síntesis interna o ingesta. El oleico, igual. El linoleico es la ingesta esencial. Esto no lo puede producir las células animales. Solamente lo producen las plantas. Entonces, de ahí viene el nombre de que es un ácido graso esencial, que necesariamente tiene que ser ingerido, ¿sí? Igual que el linolénico, ¿sí? Que tiene 3 insaturaciones. Aunque se puede el linoleico derivarse del linoleico, ¿sí? Y el araquidónico, bueno, el araquidónico es igual linolénico y precursor de eicosanoides. Esto se sintetiza ya. A partir del linolénico se sintetiza en el organismo y es la base para todos los que son los eicosanoides, los compuestos de 20 carbonos y que tienen mucha actividad fisiológica. Entonces, la síntesis de los ácidos grasos, dando una visión general, un esquema general, el proceso consiste en el alargamiento de una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Mediante grupos malonil-coenzima. Entonces, este es el que va a ser el donante de los 2 carbonos que cada vez se van a adicionar en cada vuelta que da el proceso, ¿sí? Y eso se unen a la acetilcoenzima. Acá, por eso, como ya les había dicho, la molécula iniciadora de todo este proceso es la acetilcoenzima. ¿Sí? Esa acetilcoenzima que tiene 2 carbonos se va a unir a este malonil que tiene 3 y ahí inicia el proceso. ¿Sí?
El proceso requiere de una molécula de ATP por unión, 2 moléculas de NPH y agua. Así, para el ácido palmítico o hexadecanoico de 16 carbonos, la reacción completa es la siguiente. Entonces, tienen 8 acetil, 7 aguas, más 14 NaPH, más H, ¿no? Es decir, 14 hidrógenos también. ¿Qué es lo que nos va a dar? Nos da el palmitato con 8 acetil coenzimas a 7 ADPs, 7 viene de acá, con 7 DPI, y los de acá vienen los oxidados, 14, ¿sí? Y finalmente 6 aguas, que es el balance. ¿Cuáles son las etapas del proceso? La acumulación de las sustancias en el compartimiento adecuado. Es necesario pues, que estén todos los elementos que van a poder ser ensamblados, ¿no? Para formar el ácido graso. Si algo falta, entonces eso no va a proseguir, se va a interrumpir. La síntesis del ácido palmítico en el citosol. La elongación o insaturación del palmítico para formar otro ácido graso en el retículo endoplasmático. Entonces, esas son las etapas del proceso. Entonces, la primera etapa, los sustratos. Se requiere entonces acetilcoenzima A, malonilcoenzima A y NADPH. Entonces, este es el punto de partida. Los 2 carbonos iniciales son del acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el compuesto iniciador de la síntesis de los ácidos grasos? Es el acetilcoenzima. Ese es el que va a dar origen a todo, ¿sí? Entonces permanecen como los carbonos omega del ácido graso. El diacetilcoenzima A son los que se van a colocar primeritos en la cadena y por el otro lado se van a ir adicionando. Entonces, estos 2 primeros que fueron del acetilcoenzima, esos se van al último. Y hemos dicho que los que están a ese lado del metilo, esos son los omega. Entonces, el carbono omega procede entonces del acetilcoenzima. Aquí dice, por lo que otros acetilcoenzima deben transformarse constantemente en malonil para participar en la síntesis. Claro, es que los otros restantes carbonos provienen del malonil. Es que, ¿cómo vamos a ver? Este acetil va a dar origen al malonil, ¿sí? Pero al inicio nomás participa el acetil. Después ya en la adición solamente se adicionan maloniles, malonil. ¿Sí? La vía es reductiva, evidentemente, no es oxidativa, ¿no? La beta-oxidación esta es reductiva, utiliza el NaDPH, ¿sí? Necesita NaDPH en el medio. La acetilcoenzima A es extramitocondrial, no es la que se produce adentro en la mitocondria, tiene que salir para que en el citosol sea utilizada para la síntesis de glúcidos. Y no puede escapar al citosol. Y ahí viene el tema, ¿no? De que esta acetilcoenzima que se produce en la mitocondria no puede atravesar la membrana mitocondrial hacia el citosol. Entonces, ¿cómo logra esto? Debe transformarse en ácido cítrico. Y luego, este ácido cítrico sí pasa la membrana. Hay un transportador de ácido tricarboxílico, lo que lo pasa al otro lado, y ahí nuevamente el ácido cítrico se descompone en sus 2 componentes, que es el acetilcoenzima A y el oxalacetato, y entonces ya está al otro lado. Y ahora, ¿cómo se llama ese proceso de transportar el acetilcoenzima desde la mitocondria hasta el citosol? Se llama lanzadera del citrato, que lo vemos acá. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Básicamente, los elementos que se van a necesitar para la síntesis de los ácidos grasos es carbohidrato, es glucosa. La glucosa, no son los ácidos grasos que ingresan por la dieta y eso se van a comer. No. La síntesis de ácidos grasos es a partir de glucosa. O sea, los carbohidratos son los que finalmente se convierten en grasa. Entonces, entran por la glucosa, entran entonces pues como glucosa. ¿Qué ocurre para que llegue hasta piruvato? ¿Qué proceso ha ocurrido? Glucólisis, pues.
Ocurrió la glucólisis, llegó hasta piruvato. Y luego del piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Porque este piruvato, ¿cuántos carbonos tenía? 3. La acetilcoenzima tiene 2. Aquí pues participó una enzima importante, la piruvato deshidrogenasa, que hemos dicho que es una enzima clave acá en este proceso. Entonces, le quita, se descarboxila y queda con 2. ¿Sí? Y una vez que ya está adentro, claro, entonces este proceso ya está dentro de la matriz mitocondrial, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la acetilcoenzima A, ¿con quién se une en el ciclo de Krebs? ¿Quién es el compuesto que se une a la acetilcoenzima A para dar inicio al ciclo de Krebs? El oxalacetato. ¿Recuerdan? El oxalacetato. Entonces se une con... ¿Y qué forma? Citrato. ¿Recuerdan que el primerito que se forma es citrato? Ahí está el citrato. Entonces este citrato es el que pasa al otro lado, ¿ve? Entonces está en la matriz mitocondrial y con este transportador de citrato se pasa al otro lado, ¿ve? Pasa a la membrana interna y en la membrana externa no hay mayor problema. Ahí pasa porque hay poros. Entonces se pasa y ya está el citrato al otro lado, ya está en el citosol. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en el citosol? Que este citrato nuevamente deja los dos componentes de los cuales estuvo conformado. ¿Por qué estuvo conformado? Por acetilcoenzima y acetilacetato. Esos dos los deja acá. Citrato, acetilcoenzima A y oxalacetato. ¿Ve? Simplemente es un paso. Entonces, ¿por qué? Y por la enzima que en este caso es sintasa, ya que es liasa. Ron. ¿Ya? Ahora, el acetilcoenzima A, ese es el sustrato para la síntesis de los ácidos grasos. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con el oxalacetato que quedó? El oxalacetato, vean ustedes, se convierte en malato, ¿sí? Y el malato pasa a piruvato. Acá, ven ustedes, participa la enzima málica y ya está generando NADPH. Esto va a ser necesario para la síntesis de los ácidos grasos, ¿sí? Aunque el malato mismo puede pasarse, como ustedes saben, el malato sí puede atravesar membrana y también tiene un transportador y se va nuevamente aquí a la mitocondria. ¿Sí? Y si no, este piruvato, por su transportador, que es el mismo de arriba, piruvato, pasa al otro lado, ¿y qué forma? Aquí puede formar dos cosas. El piruvato se carboxila, piruvato, ¿sí? Y este tiene 3, entra uno más, 4, oxalacetato, de frente. O este mismo piruvato se viene arriba y otra vez sigue este camino. Como quiera que sea, va otra vez a producir acá citrato. ¿Sí? Citrato y va a estar dando vueltas y sacando la acetilcoenzima, que es lo que interesa para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Y el NADPH de dónde proviene? Ya lo vimos, ¿no? Que proviene de la malato, ¿sí? Pero también habíamos revisado, acuérdense ustedes, que el NADPH proviene de la vía de las pentosas. Y esto es el mayor productor de NADPH, ¿sí? La vía de las pentosas o de la transformación isotosol del malato en piruvato, que lo acabamos de ver, ¿sí? Por la enzima málica. Entonces, con eso para su ingreso a la mitocondria. Entonces, aquí vemos la reacción entonces de las pentosas. Tenemos que empieza en la glucosa 6-fosfato, recuerden ustedes, y entra ahí. Para eso hay deshidrogenación. Y quien recoge esos hidrógenos es el NADP. Y nuevamente otra vez el NADP. Entonces es el mayor productor de NADPH, ¿sí? Hasta que llega a regulosa 5-fosfato, ¿sí? Y en la otra reacción del ácido del malato, tenemos de que este malato, vean ustedes, este malato se va a convertir en piruvato, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Y este piruvato se entra a la mitocondria. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este malato tiene 4 carbonos. Pero aquí hay un grupo carboxilo. Este carboxilo es el que va a salir como CO2. Se va como CO2 y se queda en 3. Ahí tenemos el 3 y aquí pierde. Entonces ven ustedes, aquí pierde estos hidrógenos que son recogidos por el NADP. Ya está, eso es todo. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿de dónde vino los NADPH? Vinieron entonces de la vía de las pentosas y del piruvato malato. Ojo, que también hay otra fuente de NADPH, que es la del isocitrato, pero eso no es importante en humanos, por eso es que
van a consultar algunos libros y ni siquiera lo mencionan, es que ese es importante en rumiantes, ¿sí? En rumiantes, pero no en humanos, pero sí se menciona, ¿ok? Pero entonces las importantes, las principales son estas dos vías, ¿ya? La otra entonces no se considera, ¿ya? Así es que si eso le preguntan, eso no se considera, ¿ok? Eso fue el NaPH. ¿Y de dónde viene el malonil? Que es el otro sustrato. Pues el malonil, coenzima A, proviene de la carboxilación del acetilcoenzima. ¿Ven? Entonces ahí tenemos pues, el acetilcoenzima del que estamos hablando, que es el compuesto iniciador de todo el proceso. ¿Qué le va a ocurrir? Que se va a adicionar bicarbonato. Es decir, se va a carboxilar y va a formar 3 carbonos. Para eso necesita ATP y necesita la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, porque va a carboxilar, va a incorporar un carbono más y también requiere biotina. Y entonces, ¿qué forma? Ahí está el malonil de 4 carbonos. 1, 2, 3, perdón, 3 carbonos. Tiene 2 acetil más 1, 3. El malonil coenzima más el ADP y el fosfato inorgánico. ¿Sí? Entonces, el malonil coenzima proviene de la carboxilación del acetilcoenzima. Reacción catalizada por la acetilcoenzima A carboxilasa. Esta enzima acetilcoenzima carboxilasa en realidad es un complejo multienzimático. O sea, no es una sola enzima, sino que hay varias enzimas ahí. Y requiere biotina, requiere bicarbonato, ATP como sustratos, algo de energía del ATP persiste en la unión carbono-carbono, acá, este sirve para el agregamiento de la cadena. Entonces, decimos que este proceso que vemos acá, esta reacción, no es tan sencilla por el tema de acetilcarboxilasa, que no es una enzima simple, sino un complejo. Y ahí lo vemos. Entonces, acá tenemos, vean ustedes, la biotina. ¿Sí? Decimos que requiere biotina. Aquí está la biotina y aquí está la proteína portadora de biotina. ¿Sí? Entonces la proteína está unida a la biotina y miren, esta biotina es la que reacciona con el bicarbonato. Y ahí es donde se requiere el ATP. Entonces aquí participa la biotina carboxilasa. Y ya se unió entonces acá a la biotina, se ha unido a la biotina, y luego viene la transferencia de este carboxilo a ¿quién? A la acetilcoenzima. Recién entra la acetilcoenzima y lo coloca aquí en este lado. Ahí lo coloca, entonces ahí tenemos ya unido. Y eso es el malonil coenzima y se desprende la biotina. ¿Ven? Entonces miren ustedes que este paso sencillo que se ve acá en realidad no involucra más etapas. ¿Sí? Y bueno, de manera ya integrada todo el conjunto, ya lo podemos ver acá, que probablemente les puede variar un poco, pero no, vean ustedes que no es tan difícil. Miren lo que pasa acá. Glucosa, ¿sí? Glucosa, glucólisis, piruvato en mitocondria, acetilcoenzima, con oxalacetato y citrato, y sale, que es lo que ya hemos visto. ¿Sí? Sale. Este citrato nos da la acetilcoenzima, que es la que se va a formar la malonilcoenzima, y terminó en grasa, palmitato. ¿Ven? Todo el proceso, rápido. ¿Sí? Ahora, el oxalacetato, acá ya en el citosol, se convierte en malato, pues y este malato puede ingresar sin mayor problema a la mitocondria nuevamente, porque hay un transportador. O, si no, se convierte este malato en piruvato por la enzima málica, y ahí es donde está produciendo el NADPH, que es lo que se necesita para la síntesis de los ácidos grasos. Por otro lado, tenemos que este NPH es proporcionado por la vía de las pentosas. Vía de las pentosas. ¿Ok? Vía de las pentosas. Y la otra fuente de NADPH que habíamos dicho que no es importante en humanos, sino solo sirve para rumiantes,
es de la isocitrato, que acá también hay una deshidrogenasa y lo capta entonces este NP oxidado y lo reduce y tenemos el NPH. ¿Ven? Entonces no resultó tan complicado este esquema que aparentemente asustaba, ¿no? No, simplemente eran pasos sucesivos que solamente hay que entenderlo rápido, ¿no? Un ingreso y una salida. Ingresa como glucosa, ingresa como carbohidrato y sale como grasa. La segunda etapa es la síntesis del ácido palmítico. Entonces, la síntesis del ácido graso la lleva a cabo la sintasa del ácido graso. Ahí está el tema, porque esta sintasa de ácido graso tampoco es una enzima, es un complejo, y este sí que es un verdadero complejo, porque aquí hay 6 enzimas juntas, y que están unidas encima a una proteína transportadora de asilo, que es el ACP, que ya habíamos mencionado. Entonces, cada nueva adición de 2 carbonos requieren de un malonil coenzima I. Y hemos dicho que el que da los 2 carbonos para adicionar a la cadena es el malonil. Y libera una molécula de CO2. La ruptura del enlace carbono-carbono proporciona la energía necesaria para unir los 2 carbonos. Entonces, miren, en el balance tenemos que la acetil coenzima A, un acetil coenzima A, más 7 malonil coenzima A, más 14 NADP, más 7 hidrógenos, y el ácido, da el ácido por intermedio del ácido graso sintasa, da el ácido palmítico, más 7 CO2, más 14 NADP, y 8 coenzimas A y 6 aguas. Este es el balance anterior que habíamos visto. Entonces, la síntesis inicial, entonces, el proceso lo realiza el complejo multienzimático sintasa, que contiene 7 enzimas, y necesita el auxilio de un transportador proteico, ACP. ¿Sí? ACP. Al final del primer ciclo, la ACP transfiere al ácido graso, el ácido graso a la enzima condensante para que nuevamente inicie el proceso. Y el paso inicial es la sustitución de la coenzima A del acetilo y del malonil por la enzima condensante y la proteína transportadora ACP. Lo vamos a ver acá. Este es el complejo. Miren, este es el complejo proteico del ácido graso sintasa. Vean ustedes, tiene acá una proteína portadora de acilo que está unida al ACP, que es el ACP, transporta los grupos acilo, el acetilcoenzima A unida a este ACP y que tiene acción de transacilasa, transfiere grupos acilo desde el coenzima A la ACP en un residuo de cisteína, ¿sí?, de la KS. La KS es la cetoacil ACP sintasa. La malonil coenzima A, ¿sí?, coenzima A unida siempre a la proteína transportadora con actividad transacilasa, transfiere el malonilo desde la coenzima A la ACP. El beta-cetoacil ACP sintasa, que condensa los grupos acil y malonilo. El beta-cetoacil ACP reductasa, que reduce el grupo beta-acil. La beta-hidroxil ACP deshidratasa, que elimina el agua y forma el doble enlace. El enoil ACP reductasa, que reduce el doble enlace formando otra vez, lo satura el enlace. Y finalmente la palmitoil tioesterasa, que es la que libera el palmitato. ¿Sí? Entonces, este complejo multienzimático que es la ácido graso sintasa no es igual en humanos que en bacterias. Hay diferencias. ¿Cómo es en humano? En humano es un dímero. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, esta es la forma como se representa. Aquí están todas estas enzimas, están dispuestas acá. ¿Sí? Entonces, este es un monómero y este es otro monómero. ¿Sí? Entonces, hay 2 monómeros que forman un dímero. Este entonces es el complejo proteico de ácido grasa en los mamíferos. Es un dímero. Entonces, ¿ok? Y ahí están entonces dispuestas las enzimas, ¿no? La actividad enzimática entonces.
Y vean ustedes que es la forma como trabaja, vean ustedes, al centro se ubica, entonces en todo caso, la proteína, y ahí tienen donde se unen, ¿no? A través de esos SH, ¿sí? De su grupo, ahí es donde se unen entonces los acilos, y vean ustedes las enzimas que están ahí dispuestas, y va dando vuelta esto como un reloj, ¿sí? Y no suelta, vean ustedes, cuando ingresa empieza la síntesis, no suelta el producto hasta que se terminó por completo la síntesis del palmitato, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo funciona todo eso. En cambio, en las bacterias, estas enzimas están separadas, no están así, no están unidas. Aquí están formando, esta es una cadena polipeptídica y esta es otra cadena polipeptídica, y las dos juntas, por eso hablamos del dímero, es un dímero, las dos juntas trabajan entonces para que pueda funcionar correctamente, ¿sí? Otra característica es que este complejo ácido graso sintasa en los mamíferos, en los humanos, es sintetizada, ¿sí? O es codificada, porque si esto es una cadena polipeptídica, entonces es una proteína, ¿no? Y si es una proteína, tiene que estar su código en el ADN. Pues quien lo codifica es un solo gen, codifica todo esto, ¿no? Un solo gen codifica, vean ustedes entonces, a todas estas enzimas, porque están en la misma cadena. Entonces esa es una característica, ¿ya? Que no se vayan a confundir. Bien, entonces las etapas del proceso, como habíamos dicho, primero la acetilcoenzima que se une a la enzima condensante. Esta es una visión muy genérica. Y por el otro lado tenemos el malonil unida al ACP, ¿sí? A la proteína. Y luego, ¿qué ocurre? La condensación, ¿sí? Forma el cetoacil, ¿sí? Aquí hay 2 carbonos, aquí hay 3, pero en este proceso aquí se pierde se va de acá, pierde un carbonilo, y entonces, como CO2, que se queda entonces con 4, ¿sí? Queda con 4, siempre unido al ACP, esto no se suelta. Luego viene la deshidrogenación, que lo capta el NADPH, ¿sí? Y entonces, acá lo que ocurre es, ven ustedes, que este grupo CO se reduce, es un proceso reductivo. Recuerden ustedes que el hidrógeno se lo da el NADPH, entonces este CO se convierte en CHOH. Y el otro cambio es que recién aquí se pierde el agua, salen estos de acá y se queda pero se forma un doble enlace. Entonces queda CH, doble enlace, CH. Y luego otra vez viene el NADPH para quitarse estos hidrógenos, o para hidratar acá en este punto, ¿sí? Para hidrogenar y desaparecer este doble enlace, y ya quedó todo sin dobles enlaces. Y este ya es el primer producto, que sería el butiril, o sea, de 4 compuestos. Ahora, esto nuevamente empieza, en lugar ya de acetilcoenzima, empieza arriba, se une otra vez el malonil y empieza a dar vueltas. Y cada vez agregar 2 carbonos. Entonces, de una manera más detallada, vemos acá entonces que acá tenemos el grupo acetil, ¿sí? Este es el grupo acetil del acetilcoenzima, ¿no? ¿Sí? Ese es el primer grupo acil, ¿sí? Que se une, miren, a una parte del ácido graso sintasa, pero vieron que es como una ruedita que aquí se une a este lado, y en el otro lado se va a unir el malonil, ¿sí? Y luego, ¿qué ocurre? La condensación. ¿Qué pasa? De que donde esté el malonil, ahí va a ser jalado ahí se va a unir el acetil, ¿sí? Ahí se une el acetil. Y luego entra entonces la reducción, ¿sí? Entra la reducción y vienen los cambios, que este CO se convierte en CHOH. Después, ¿qué ocurre? Ya estamos en la etapa 2, en la etapa 3, que CHOH, ahora, ¿qué le ocurre? El doble enlace, ¿sí? Porque pierde agua, y luego la reducción nuevamente, en que se satura, y ya quedó listo. Entonces, forma un grupo acil
saturado, ¿sí? Pero que está alargado en 2 carbonos, aumentó 2 carbonos. Y siempre sigue unido ahí, vean ustedes, siempre sigue unido al complejo ácido graso sintasa. Ahora, cuando suelta esto, cuando ya entra a funcionar la última enzima, que es una tioesterasa, porque va a romper aquí en el S, en el azufre, SH, ahí rompe, entonces es una tioesterasa y recién suelta albamita. Entonces el producto de la ácido graso sintasa, producto final, es el palmitato. ¿Sí? Está clarito, ¿no? Las secuencias de la elongación, bueno, pues acetilcoenzima más malonil, butírico, 4. Butírico más malonil, caproico, 6. 2 más, 8, caprílico, 2 más, cáprico, 10, 2 más, láurico, 12, mirístico de 14 y el último, palmítico de 16. ¿Sí? Y este palmítico ya es el que va, no se queda así, como si rápidamente, para poder continuar con el proceso, ya sea de alargamiento de la cadena o de saturación, inmediatamente se activa y se une a la coenzima. ¿No? Este es el acilcoenzima, palmitoilcoenzima en este caso, exacto, preciso. Y vean, recuerden ustedes que en la degradación había un esquemita o algo parecido, ¿no? Pues, ¿qué es la inversa, pues? ¿No? Entonces, arrancamos con el acetilcoenzima. ¿Sí? Entonces, la acetilcoenzima A, que hemos dicho, se va a convertir en malonilcoenzima. Este es el paso, entonces, inicial. ¿Ya? Y una vez que está en malonilcoenzima, eso es lo que va a ocurrir, que el malonil se va a unir a la acetilcoenzima. ¿Sí? Entonces, azulito. Entonces, el azulito entra acá primero. ¿Ya? Y empieza a unirse el malonil, que es de 2 carbonos, cada vez 2 carbonos, empieza a dar 2 carbonos. ¿Sí? Entonces, en una vuelta, tiene 4, 16, 8, 10, 12, 14. ¿Sí? Entonces es el proceso inverso entonces de la degradación. Y aquí vemos ya integrado todo el proceso. ¿Sí? Vemos acá que el acetilcoenzima, ya les vuelvo a repetir por enésima vez, es el compuesto iniciador de toda la síntesis de los ácidos grasos. ¿Sí? El acetilcoenzima, entonces, se carboxila y forma malonil. ¿Sí? Ese malonil, vean ustedes. Entonces, esas dos extremos que se ve acá, estos dos que se ven acá, este y este, ese es lo que representa acá, es la parte de acá del complejo. ¿Sí? Son 2 subunidades, subunidad 1, subunidad 2, y donde tiene acá el SH, que es lo que permite ligar a través del SH. Entonces, vean ustedes que la acetilcoenzima se une a la subunidad 1 y el malonil se une a la 2, complejo 2. Pero ¿qué pasa después cuando se condensa y se descarboxila? Que como está en el 2, ahí sigue en el 2. Y ahí el acetil se ha pasado, o sea, de aquí se pasó y se unió acá, se salió de acá y ahí se unió, entonces aquí lo tenemos ya unido. ¿Sí? Y de ahí viene ya lo que es la reducción y los otros pasos, pero siempre están unidos, miren ustedes, al complejo. Siempre están en la posición 2, en la posición 2, en la posición, y hasta el último. ¿Sí? En el último. Entonces, aquí empieza a dar vuelta, porque el último, ¿qué ocurre? Por decir, este es el de 4, butiril. Entonces, el butiril da otra vez la vuelta y va, y ¿a dónde va a quedar este butiril? Este butiril está unido aquí en el 2, ¿sí? En la posición 2, pero sin embargo, cuando llega arriba, el malonil tiene mayor afinidad y lo desplaza inmediatamente de su sitio y se ubica en el sitio 2, acá en el sitio 2, se ubica nuevamente el malonil, porque ese es su sitio, y lo desplaza al butiril, lo desplaza a la 1. Y ahí es donde reacciona, y entonces todo el proceso se lleva en la subunidad 2. ¿Ven? Y aquí están, vean ustedes, los generadores del NPH y de la... que son la vía de las pentosas, como ya lo hemos dicho. Aquí está el isocitrato de deshidrogenasa, que hemos dicho que eso no es importante en humanos, que no se considera, y la enzima mágica.
¿Ven? Al último, entonces, ¿qué ocurre? La tioesterasa que libera el palmitato, o ácido palmítico, que es el producto de toda la síntesis que ocurre. Entonces, este proceso es para producir, entonces, palmitato. Siempre se va a producir palmitato. Ahora, como les digo, en la glándula mamaria puede haber una tioesterasa especial que va a desacoplar este proceso y lo va a terminar, es una tioesterasa especial, y lo libera pues con 8, 10 y 12 carbonos. Pero eso está en la leche, no en otro lado. La tercera etapa es la modificación del palmítico. Entonces, ahí, ¿en qué consiste la modificación? En dos cosas: o crece, que se elonga, o se insatura o desatura. Eso es lo que ocurre. Esas dos cosas pueden ocurrir entonces con este palmítico que se ha formado. Entonces, para la elongación hay dos sistemas en el humano. Es el mitocondrial, pero fíjense ustedes que en el mitocondrial usa acetilcoenzima A y tanto NADH como NADPH. Así que no se vayan a confundir, ¿sí? Para unión de los carbonos. En el microsomal, porque es aquí donde se lleva mayormente el proceso, este es su sitio, ¿sí? El microsoma, o sea, en el retículo endoplásmico y concretamente en el retículo endoplasmático, listo, ¿ya? Aquí es donde usa el malonilcoenzima A y NADPH. Para la unión de los carbonos, las cadenas están unidas a la coenzima A en lugar de ACP. ¿Ven? Entonces miren ustedes, hay una diferencia entonces en la elongación, si es que se lleva a cabo en la mitocondria o en el microsoma, o en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Entonces mayormente es en el retículo endoplasmático. Ese es el sitio entonces donde se va a llevar a cabo entonces el crecimiento de la cadena del ácido graso, o sea, la elongación. Y lo otro es la desaturación o insaturación, en donde la producen enzimas microsomales llamadas desaturasas. O sea, ¿dónde se lleva a cabo la desaturación? ¿En la mitocondria o en el retículo? Y ya lo hemos visto todavía en la esquemita de las células, ahí está. Acá pues, retículo. No se lleva a cabo en la mitocondria, se lleva a cabo en el retículo. Sí, ahí dice, aquí mismo lo está diciendo, a ver, la desaturación produce enzimas microsomales. ¿Ok? No se equivoquen. Entonces, la inserción de un doble enlace requiere oxígeno, NADPH y 3 tipos de subunidad en la enzima. Tiene 2 etapas, es el ingreso de hidroxilo y eliminación de agua con formación de doble enlace. Entonces, ¿qué vemos acá? Que a partir del palmitato, vean ustedes, a partir del palmitato puede crecer adicionarse 2 carbonos, entonces hay una elongación y ya está en este arato. Pero también le puede ocurrir que se desatura, ¿no? O forma una insaturación, entonces tenemos el ácido palmítico entonces con una insaturación en carbono 9 y entonces es el palmitoleico. ¿Sí? Es el palmitoleico. Y a partir de este árico, que tiene 18 carbonos, se puede crecer 2 más, o pueden crecer lo que sea posible, y puede desaturarse, y de 18 carbonos ya tenemos con una insaturación en carbono nuevo, y es el oleico, u oleato. ¿Sí? Se sigue desaturando, pero ojo, miren que el oleico solamente se puede desaturar en plantas, solamente en plantas, y da el linoleico. ¿Sí? El linoleico que tiene 2 insaturaciones, en el 9, carbono 9 y 12. ¿Sí? Por eso es que como solo es en planta y no es humano, este linoleico es, ¿qué cosa era? Ácido graso esencial. ¿Ven? Por eso. Y ahora, este linoleico se desatura y pasa a alfa linoleico. Por eso es que cuando habíamos dicho de ácidos grasos esenciales, es el ácido linoleico y el alfa linoleico, el alfa linolénico. ¿Sí? El alfa linolénico. ¿Por qué? Porque este linoleico se puede desaturar a gamma linoleico. ¿Sí? Pero este no es esencial, el esencial es este de acá. El alfa, no el gamma. ¿Sí? Porque ¿quién lo lleva a cabo? Eso también solamente las plantas. Solamente las plantas.
¿sí? Miren, solo plantas, ¿sí? Aquí esto ya puede seguir a otros grasos poliinsaturados. Gamma linolénico ya puede crecer más y llegar, como tiene 18, llegar a 20 carbonos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de eicosa trienoico. ¿Sí? Y desaturarse y formar el araquidónico. El araquidónico, miren, tiene 4 dobles enlaces, tiene 20 carbonos, y esta es la base para la formación de todo lo que son los eicosanoides, que hemos visto, prostaglandinas, leucotrienos, lipoxinas, es a partir del araquidónico, que son importantísimos dentro de lo que es la fisiología del organismo. Y ven ustedes cómo se lleva a cabo la desaturación que estábamos hablando, ¿no? Sistema elongasa microsómico para la elongación de cadena ácido graso. Las reductasas también usan NADH, pero se prefiere el NADPH. Entonces tenemos aquí está el acilcoenzima, ¿no? Es decir, aquí está el palmitoilcoenzima, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que se va a unir el malonilcoenzima, ¿sí? Que tiene 3 carbonos. ¿Okay? Esta es la elongación, ¿no? Okay, esta es la elongación. Entonces se une el malonil, y acá tenemos marcaditos con asteriscos, estos 2 carbonos son los que se unen acá. Ya aquí sale la coenzima, por supuesto sale esta coenzima, ya, vean ustedes, y entonces ya tenemos, este CO2 se va como, carboxilo se va como CO2. ¿Ve? Se va como, y entonces miren, ya creció en 2 cadenas, ¿sí? Y de ahí ya vienen reducciones, ¿sí? Deshidratación, otra reducción, y finalmente ya creció la cadena en 2. Y eso es lo que ha ocurrido entonces, que si aquí partimos de 16 carbonos, aquí ya tenemos una de 18 carbonos. Y la desaturación de los ácidos grasos, entonces, que, repito, es en la membrana del retículo endoplásmico liso, la lleva a cabo una oxidasa de función mixta. ¿Qué ocurre? Entonces aquí tenemos que acá, estos 2 carbonos, ¿no? Estos 2 carbonos son los que van a sufrir el cambio, ¿no? Este es un acilcoenzima A. Y dijo que necesitaba oxígeno. Y también necesita hidrógenos, ¿sí? ¿Qué va a formar? Va a formar agua, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en primer lugar? Que estos 2 carbonos, entonces ven ustedes, van a formar un doble enlace, ¿sí? Van a formar un doble enlace, y entonces, como entra oxígeno, ¿para qué entra el oxígeno? Para que con estos hidrógenos se forme agua, ¿sí? Y como no completa acá, porque tendrían que formarse 2 aguas, entonces serían 4 hidrógenos, pero están saliendo de acá. Acá, ¿cuántos están saliendo acá? Mírenme, ¿cuántos hay acá? 2 y 2, 4, pero acá quedan 2 todavía, o sea, quedan 2 nomás, ¿sí? Y acá en total hay 2 por 2, 4 hidrógenos, para que pueda entrar un oxígeno, para que puedan entrar los 2 oxígenos, por eso 2 oxígenos, oxígeno 2, vale, porque no entra un oxígeno solo, ¿sí? Entonces, ahora, esto estaba acoplado, miren, a este sistema reductivo, vean ustedes acá, de todo esto que se llama una oxidasa, pero y de ser de función mixta, porque miren, aquí hay citocromos y por acá lo recoge el FAD, pero estos hidrógenos que entran acá, estos electrones, no se acoplan de ninguna manera a la fosforilación oxidativa, es decir, esto no produce ATP, este proceso no produce ATP de ninguna manera, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la regulación de la síntesis de los ácidos grasos? ¿Quién creen ustedes que puede regular que se lleve a cabo más lipogénesis, menos lipogénesis? ¿Quiénes serán los factores que puedan participar acá? ¿A partir de qué habíamos dicho que se produce la síntesis de los ácidos grasos? ¿Ah? ¿De quién? Hemos dicho a partir de los carbohidratos, o sea, la dieta. ¿Sí? Entonces,
el estado nutricional es el factor más importante en lo que es la regulación de la lipogénesis. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que un organismo bien nutrido, que ya cubrió todos sus requerimientos energéticos, entonces lo que ahora le queda es que todo exceso que ingrese lo va a guardar. Pero va a guardar el exceso, no va a guardar lo que le hace falta. Estamos hablando de exceso acá. Por eso entonces la dieta acá es importantísima. Entonces, ¿por qué engorda una persona? Porque come en exceso. Porque sus carbohidratos se están convirtiendo en grasas. ¿Sí? Y fíjense todavía, ¿qué ocurre con la sacarosa? Habíamos dicho que hay una diferencia dentro de lo que es el metabolismo, ¿sí?, de la glucosa y la fructosa. ¿Sí? ¿La fructosa dónde está? ¿Dónde está la fructosa? ¿Ah? En la sacarosa, porque la sacarosa es un disacárido y está formado por glucosa y fructosa. Ahí está la fructosa. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Pero entonces fíjense ustedes que la glucosa entonces se puede ir normalmente por la glicólisis, producir el piruvato y llegar a acetilcoenzima, que es el insumo para que produzca los ácidos grasos. Pero ¿qué ocurre con la fructosa? Pero hemos visto que esa glucólisis está bastante regulada, ¿no? Y que un punto crítico en la regulación de la glucólisis es la fosfofructoquinasa. ¿Recuerdan ustedes? Ese es un punto crítico. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre con la fructosa? La fructosa elude ese campo, elude esa regulación y de frente se fosforila a 1-fosfato, debería fosforilarse en 6-fosfato, se regula en 1-fosfato y luego se convierte en dihidroxiacetona y glicerol. Eso entra nuevamente al ciclo de Krebs, ¿sí?, y forma piruvato. Y el glicerol para esterificar los ácidos grasos. Entonces, la pregunta es, ¿quién engordará más? ¿La persona que come papa, arroz, trigo, que es puro almidón, y el almidón es un polímero de glucosa, o sea, de ahí sale solo glucosas? ¿O la persona que come azúcares? ¿Quién engorda más? El azúcar, pues jóvenes, el azúcar. Ese es el que engorda. ¿Sí? Los alimentos que ingresan entonces como almidón, que se convierten en glucosa, ese se regula. Pero acá a la fructosa no lo puede regular porque se va por otro lado, se escapa, le saca la vuelta y se mete. De manera que la fructosa es altamente lipogénica. ¿Sí? O sea que hay que tener mucho cuidado entonces para que ustedes puedan aconsejar a las personas que quieren bajar de peso con el azúcar. ¿Ya? Y el azúcar tiene que ser reducido de todas maneras. ¿Sí? Bajar la ingesta entonces de comer cosas azucaradas, ¿sí?, caramelos, postres, todo lo que es azucarado. Eso es dañino entonces, si lo vemos desde este punto de vista de poder controlar la lipogénesis. Y eso es que justamente, vean ustedes, entonces el primer factor y el más importante, entonces es la dieta. Porque si no hay sustrato, ¿de dónde va a producir las grasas? No hay, pues. Entonces ese es el punto número 2, o sea, la alimentación es clave acá en lo que es dentro de lo que es un proceso de controlar a un paciente pues, con sobrepeso, ¿no? Y por eso es que justamente uno de los mecanismos es que se recurre a la cirugía, pues, ¿no?, a la banda gástrica, a reducir el tamaño del estómago, para que no coman, ¿no? Porque ya se imaginarán cuánto come un gordito. Come, pero bastante. Ese es el problema. El problema entonces es el exceso. ¿Ya? Ese es el problema.
Y ya probablemente lo van a ver en su momento, pero ese simple hecho de comer en exceso y llevar a la adiposidad es un problema terrible, porque el adipocito, como ya les dije, que la célula grasa es una célula como cualquier otra célula y produce sustancias. Dentro de esas, y ustedes ven, van a producir un montón de sustancias. Dentro de ellas sustancias inflamatorias, TNA-alfa, factor necrosis tumoral, un montón. Y están también las adiponectinas. ¿Sí? Esa adiponectina, ¿qué produce la adiponectina? Produce resistencia a la insulina. Entonces el gordito lo jala de la mano a la diabetes y altera todo, aterosclerosis, ¿sí? Y eso eleva la presión, hipertensión arterial. Ya con esos 3, 4 factores que tenga, ya estamos hablando de síndrome metabólico. ¿Ya? Estos problemas metabólicos no andan solos, andan de la mano. ¿Sí? Vean ustedes cómo uno genera al otro y el otro al otro. ¿Ya? ¿Y dónde se origina todo este proceso? En los malos hábitos de alimentación, en los pésimos estilos de vida. ¿Sí? A ver, antes los niños ¿en qué se ocupaban? Cuando tenían tiempo libre, no tenían nada que hacer. ¿A dónde se iban a divertirse? Al parque, ¿no? A correr, saltar su pelota por acá, por acá. Ahora, ¿a qué se dedican? Puro computadora y el juego y que esto, que el otro, por acá, por allá, sentaditos. Y comiendo, jalando su cancha, yo qué sé. Entonces, esa es la madre del cordero. Ahí nace todo, en los pésimos estilos de vida, nace todo este problema de la obesidad. Y hoy, como nunca, tenemos que la obesidad infantil es una epidemia en todo el mundo. Por eso, pésimos estados de vida. ¿Sí? Una alimentación chatarra, ¿no? Puras grasas. Ahí está el problema. ¿Bien? Ahí está. Por eso cuando se tiene que enfocar un tratamiento, por ejemplo, para la hipertensión, para la diabetes, primero, cambio de estilo de vida. Es lo primerito. Por ejemplo, dentro de lo que es el esquema de tratamiento de la diabetes, no se le inmediatamente tome su fármaco, no, dieta. ¿Sí? Estilo de vida. Dieta, reducción de tales cosas, y ejercicio. Así, es lo primerito. 3 meses. Si no ha respondido en 3 meses, recién se pasa al fármaco. ¿Sí? Recién, si no, no. Primero es estilo de vida. Vean ustedes entonces dónde tiene su explicación entonces dentro de lo que es esto. Es naturalmente las enzimas que están involucradas en la síntesis del ácido graso. Y hemos visto que la primerita enzima acá, y la más importante, dentro de las enzimas, la más importante, es la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué es la que forma ¿Qué es lo que forma esta enzima? ¿Qué es lo que forma, hemos dicho? A ver, ¿cómo se llama? Dice acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Adicionarle un carbono a la acetilcoenzima y convertirlo en 3 carbonos. ¿Cuál fue ese producto? El malonilcoenzima que estamos hablando, el que se va a adicionar en cada vuelta.